¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevo programa de Hola Doctor con un tema muy particular. Y es porque no hace mucho tiempo, cuando uno utilizaba la palabra sexo, se decía no, de eso no se habla. Sin embargo, afortunadamente las cosas han ido cambiando, la sociedad se ha ido abriendo y hoy se habla de la sexualidad en casi todos sus aspectos. Estamos con la psicóloga Elizabeth Schultz para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Hola. ¿Qué tema tabú que fue? ¿Todavía sigue siendo un tema tabú este de la sexualidad en la mujer particularmente? Sigue siendo un tema tabú. Tabú. Sigue siendo un tema tabú, tanto para varones, mujeres, personas con diversidad funcional, personas que todavía creen o piensan que después de la menopausia la sexualidad se terminó, que en la tercera edad no hay sexualidad, no se puede enamorar. Pero de cualquier manera se habla un poco más, estamos hablando de eso. Por suerte, sí, se está hablando mucho más, se están haciendo muchas cosas, pero bueno, todavía cuesta mucho. ¿A quién le cuesta más? ¿Al hombre o a la mujer? Hoy vamos a particularizar si se puede con la mujer, pero no podemos dejar de lado al hombre, porque más allá de los cambios que hay, las parejas que están entre hombres y mujeres, bueno, hablamos de las parejas de hombres y mujeres en general. ¿A quién le cuesta más? ¿Al hombre o a la mujer hablar de sexo? Me parece que nos cuesta a todos por igual. La diferencia está que nosotras, las mujeres, en la intimidad, solemos hablar un poco más acerca de nuestra vida sexual o de nuestras cosas. Creo que los varones son un poco más conservadores en ese sentido, más reprimidos. Sí. A ver, las mujeres por ahí en una charla íntima solemos hablar más de me contó una amiga, por ahí, ¿no? Que de decir me pasa. Pero en general hablamos un poco más. El asunto es que la sexualidad femenina, mejor dicho, nosotras las mujeres, ¿sí? Y nuestra sexualidad, nuestro ser sexuado, ha sido históricamente oprimido, reprimido. Y entonces eso ha llevado a que muchos temas no se hablen o se hablen como a medias, porque está como todo muy teñido de creencias erróneas, mitos, tabúes, prejuicios. Entonces, nosotros, calculo que tu generación, al igual que la mía, no recibimos educación sexual. No, para nada, no, seguramente que no. La muy poquita educación sexual que hemos recibido ha sido, en el caso de las mujeres, porque nos separaban varones y mujeres, entonces ha sido referente a menstruación para darnos las toallitas. Cuando se hablaba. Un poquito, en la escuela. Sí, seguro. Y métodos anticonceptivos. Los varones quedaban afuera. Y hasta no hace mucho tiempo eso ha sido así, y yo lo vi en una escuela acá en Bahía. Claro. ¿Sí? Como si ustedes no tuvieran derecho a aprender, a preguntar, a conocer. Y como si la responsabilidad fuera exclusivamente de la mujer. Claro. Estaban separados por un lado hombre, por un lado mujer. Claro. Entonces, la muy poquita educación sexual que hemos recibido ha estado orientada a los métodos anticonceptivos, menstruación para darnos la toallita y nada más. Entonces, no hemos recibido educación sexual para el placer, como dice un colega muy querido. No hemos recibido educación sexual para el placer. No hemos recibido una educación sexual que nos prepare para disfrutar y para no tenerle miedo a vivir nuestra sexualidad. Seguro. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a pensar sexualidad, relaciones sexuales, coito. Exclusivamente. Y no es así. Nosotros somos seres sexuados desde el momento de la concepción y hasta que nos morimos. Claro, de acuerdo. Entonces, toda nuestra vida es sexuada. La sexualidad es algo que nosotros expresamos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Cómo nos relacionamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Sí. ¿Sí? Entonces, pensar que hablamos de sexualidad y vamos a hablar de posiciones sexuales del Kama Sutra. Tal cual, sí. Es reduccionismo absoluto, por un lado. Por otro lado, lo poco que se ha hablado a veces de sexualidad ha sido o en broma, de manera grosera, grotesca, sí, o biologicista. claro.
Y en el aula, cuando mostraban los órganos sexuales del hombre y la mujer, cuando lo mostraban, que no lo mostraban nunca, lo primero que daba lugar es a risas. Sí. Y en realidad son partes nuestras. Pero claro, si vos a un nene le podés explicar sistema digestivo, ¿por qué no podemos hablar de sistema reproductor? Seguro. Porque además tiene que ver con la reproducción, con la vida misma. Tiene que ver con la vida. No es más allá del acto sexual en sí. No, somos seres sexuados, como te dije hace un rato. La sexualidad está atravesada por distintas dimensiones, ¿sí? La biológica, que es muy importante, conocer nuestro cuerpo. Lo que tenemos. Pero claro, la psicológica, que tiene que ver con nuestras creencias, nuestras emociones, lo que nos pasa, cómo nos sentimos. La sociocultural, lo que dice la sociedad, ¿sí? Nuestra cultura, lo religioso. Que también es una parte importante. Y vos pensás que el cuerpo de la mujer ha sido símbolo de pecado. Sí, seguro. Sí, entonces, uno se acuerda que una mujer que salía con más de un hombre y ya era una mujer de la vida. Una mujer que se separaba. No, ni hablar. Pasaba a ser. La separación. Pasaba a ser una mujer con la que no había que relacionarse, o mejor no te juntes, o tenés cuidado, pues se separó. Entonces la mujer ha vivido una sexualidad oprimida durante muchísimos años. De muchos temas no se podían hablar. Si hablábamos de menstruación, era más o menos hasta ahí, y si una chica se indisponía, ¿no? Bajito, que nadie se entere, como si estuvieras enferma. Y los mitos en torno a la menstruación también, ¿no? Ni hablar, ¿no? Sí, es un desarrollo, parte del desarrollo de la vida, del cuerpo. Es parte de nuestra vida. En otras épocas, en otras culturas, la menarquía se celebraba. Cierto. Y la menopausia se celebraba. Era el pasaje de una etapa a otra. La niña pasaba a ser una mujer en la etapa fértil, y de la menopausia hacia adelante una etapa en donde la mujer estaba enriquecida por las experiencias de vida, ya sea que haya sido madre o no. Claro. Sí, fue tremendo toda esta etapa. ¿Y cuándo en medio empieza a producirse estos cambios? ¿Cuándo cambia el panorama? La visión, cuando empezamos a hablar. En nuestro país, si vos te acordás, en la década del 80, de haber visto seguramente a María Luisa Lehrer, bueno, primeros tiempos en donde se empezó a hablar en la tele. Tuvo que ver con la democracia también. Claro, con la llegada de la democracia. A partir de la llegada de la democracia se empezó a escuchar un poco más, a hablar de sexualidad. Estaba Hindin, Kuznetsov. Sí, me acuerdo, Zapetti. Hay muchos sexólogos acá en la Argentina, muchos educadores sexuales que trabajan desde hace muchísimos años, que por ahí no son conocidos, no son tan mediáticos, como otros. Escribir en Clarín, por ejemplo, es muy bueno. Sí, claro que sí. Y además responde los temas más llamativos, ¿no? Sí. Mira, hablar de masturbación, orgasmos, menstruación, como te dije hace un rato, eyaculación precoz. ¿Cuántos problemas que tienen tanto el hombre con la mujer en ese sentido, ¿no? Un montón. ¿Cuánto tiene que ver con la pareja que después de pronto decís, se separaron? Y uno sabe que a lo mejor había algo de esto que estaba en el medio, que no funcionaba, que llevó a la separación, y no tenía que ver con que él le pegaba a ella o ella. Tal cual. Son situaciones íntimas en donde muchas veces no se habla, no lo conversan, ¿sí? Porque ustedes también, los varones, tienen sus miedos, sus vergüenzas. El hombre suele ser más cerrado que la mujer. Claro, entonces muchas veces varones con disfunciones sexuales no consultan o no hablan con la mujer, o se naturaliza. Claro. Y entonces al cabo de un tiempo seguramente puede pasar algo que los separe, porque en algún momento uno de los dos no va a soportar más ese tipo de vínculo. Claro. ¿Sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es hablar. Hablarlo, Es hablar. Como en tantos órdenes de la vida, ¿no? Es hablarlo. De manera natural, como se está empezando a hablar, ya desde hace, como te decía recién, unos cuantos años. Lo que pasa es que, bueno, por suerte, desde hace unos años, 2006, para empezar,
cuando sale la Ley de Educación Sexual Integral, que no se cumple como debiera, con el rigor que tiene que ser, ¿sí? Pero sí se está hablando mucho más. ¿Sí? Si me permitís, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con la licenciada Elizabeth Juhl acerca de la sexualidad en general en esta primera parte. Y en la segunda parte, Elizabeth, vamos a hablar de la sexualidad de la mujer, que también es todo un tema. Es decir, cuántas cosas le pasan a la mujer y la mujer a veces no sabe ni siquiera cómo expresarlas o a dónde recurrir como para ver cómo se puede llegar a tratar y bueno, poder tener una relación sexual lo mejor posible para bien suyo y para bien de su pareja. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida seguimos en Hola Doctor. Pausa. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Consultorios Santa Lucía. Clínica y cirugía ocular. El foco en su visión. Rondó 587 455-0031. En septiembre, prepárate. Volvemos a Europa. Un viaje coordinado y armado a tu medida. 26 días recorriendo las principales capitales. Techera Turismo, tu agencia de viajes. Segunda parte de Hola Doctor, estamos hablando de un tema que antes era tabú. Ahora es tabú, pero de pronto se está hablando mucho más. Estamos con la psicóloga Elizabeth Juhl. Elizabeth, habíamos quedado en que en esta segunda parte íbamos a hablar de la sexualidad de la mujer. Y vos me decías hoy que la mujer es como que es un poco más abierta al tema, a hablar de estos temas. Por lo que escucho con amigas, sí. De cosas que hablan entre sí, sus grupos de amistades. Sí, generalmente se da más el diálogo en las mujeres. Si lo pienso desde la convocatoria de las charlas o de las actividades que se realizan, sobre sexualidad, quienes más se acercan son las mujeres. Mirá vos, claro. Sin embargo, algo que me llama la atención y me gusta mucho que está pasando es que en las últimas actividades relacionadas con sexualidad y los temas tabúes se acerca mucha gente de la tercera edad, digámoslo así, pasado los 70 años, 60 y pico, 80 y pico. Que antes se creía que ya no tenía más sexualidad, lo voy a entender. O que no les interesa, que uno dice, no, que van a venir. No, vienen, preguntan, les gusta mucho. Una señora muy mayor, hace unos años, me acuerdo que me agarró de la mano y me dice, me encanta que estés hablando de estas cosas, porque en mi época no se hablaba. No, claro, menos de edad. No, y entonces ella participaba, preguntaba. Claro. Sí. Elizabeth, y en la consulta a la mujer, ¿qué es lo que más, en qué más hace hincapié? No llego al orgasmo, no me llevo bien con mi marido. ¿Cuál es el problema que ellas refieren con más asiduidad? Lo que llamamos desorden del deseo hipoactivo. O la falta de deseo. ¿Falta de deseo de ella? Sí. Ajá. ¿Y por qué es eso? ¿Cuáles son las razones? Puede ser por estrés. ¿Puede ser por estrés? Puede ser por estrés muchas veces. Puede ser por las creencias que tienen acerca de... ya son posmenopáusicas. Claro. Y entonces el tema del cambio, de los cambios en el cuerpo, los sofocos... es como que incomodan muchas veces, el prejuicio de creer que ella... No quiere que la miren, o que la vean. Y sí, pero el cuerpo cambia. Y entonces le da vergüenza que la vea su pareja. Y entonces eso hace que haya un descenso del deseo. Claro. ¿Sí? Y sin embargo, lo que pasa es que hoy en día las parejas se mantienen relaciones sexuales ya de jovencitos, o sea que no es que llegan o al matrimonio a juntarse cuando están recién haciendo las primeras prácticas. ¿Eso tiene que ver? ¿Eso beneficia? El despertar sexual acontece en cualquier momento de la vida. Sí, claro. Sí, entonces ni condiciona ni no, o sea, tiene mucho que ver el diálogo, tiene mucho que ver la confianza. Mira, hay una cosa que sucede, está muy poco investigado. Yo por lo menos no encontré muchos trabajos de investigación que hablen acerca de la coerción sexual. ¿Qué es eso? La coerción sexual es una modalidad
de ejercer sobre la mujer, ¿sí?, un tipo de violencia sexual. La presión, claro. La presión. No se habla mucho de eso. Está naturalizado y está invisibilizado. Es un tema tabú, ¿sí? Si lo pensamos en otras épocas, era como un deber. Sí, claro. ¿Sí? Ella tiene que decir que sí. Tiene que decir que sí. ¿Por qué? Porque es su deber. Claro. Y entonces, si no tenía deseo, no se hablaba. No se dice. En la actualidad también pasa, ¿eh? Y sí, debe pasar, seguramente. Es como, y tengo que cumplir porque... Tengo que cumplir, qué palabra. Y eso es horrible. Sí. Porque entonces se están engañando. Si no hay deseo, se hace igual, porque tengo que cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, esto que yo te decía hace un rato de la coerción sexual, sí, que es algo que acontece en las parejas adolescentes y en las parejas adultas, en donde una caricia, una mirada o un abrazo ya es interpretado por el otro como que hay que tener relaciones sexuales. Sí, sí. No, una mirada, una caricia, un beso no implica que queremos tener relaciones sexuales. Claro. Es otra manera de expresar, ¿sí?, nuestra sexualidad, que no necesariamente está invitando al coito. Claro, lo que pasa es que normalmente se hablaba de relación sexual exclusivamente cuando había penetración y había coito. Claro, todavía. Y la relación sexual puede pasar por muchos lados. Pero por supuesto, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando esto que te decía de la coerción? ¿Sí? La persona toca a la otra o hace una mirada, entonces se interpreta como que, entonces vamos a tener... Sí, sí. Sí, no quiero, entonces quiere decir que ya no me querés, sí, claro, ya no te gusto. ¿Por qué no querés? Claro. Porque no, claro. Sí, sí. Y entonces empiezan las dudas por parte de la mujer, como ¿qué me está pasando? Ya no me gusta, ya no lo quiero. Y bueno, no pasa nada, simplemente no hay deseo. Sí, además el deseo no es lineal, ahí puede haber etapas y etapas, ¿no? Claro que sí, entonces no hay deseo porque por ahí está estresada, porque a lo mejor tuvo un día muy agitado, yendo y viniendo con los chicos, llevando al colegio, haciendo la comida. Muchas mujeres trabajamos, claro. Entonces, ¿sí?, el hecho de poder decir que no, el hecho de plantarse, sí, no, es un indicador de salud, sí, sí, dentro de esa pareja. Es no, y el otro lo interpreta como que bueno, está bien, es no, y se respeta, pero eso no es muy frecuente que pase. Y porque el sí obligado debe ser mucho peor, ¿no? Y sí. Claro. Sí, la mujer tiene que estar preparada. No es tan fácil para el cuerpo de la mujer recibir el pene si no está lubricada. Y sí, pasa. Y es muy triste la sensación. Si vos me preguntabas qué es lo que refieren las mujeres, sí, en la consulta, qué es lo que cuentan, la sensación de vacío y de tristeza que sienten después de que tuvieron relaciones sexuales cuando no lo deseaban y el marido se da vuelta y se pone a dormir o se pone a mirar la tele. Sí, es como que se sintió violada de alguna manera. Por supuesto, es una clase de abuso. ¿Y eso lleva a muchas mujeres a que de pronto finjan un orgasmo? Sí. Y el marido contento. Por supuesto, feliz de la vida. Claro. Sí. ¿Y qué pasa cuando de pronto el hombre tiene algún problema, como por ejemplo la eyaculación precoz, que hace que él llegue al coito o al orgasmo y la mujer no llegó? Es decir, ¿cómo la mujer poder manejar eso? Primero, el varón tiene que estar dispuesto a hablar del asunto. Claro. Porque si no... Es imposible. Es imposible. Si la mujer lo plantea y el varón se enoja, o se va al baño, se va a fumar un cigarrillo y eso no se habla y se esconde, pueden pasar años, se naturaliza. Queda hablarlo ahí. Puede significar que la mujer lo ayude. Que busquen ayuda, que puedan buscar un sexólogo, que puedan buscar un urólogo, alguien que les enseñe cómo pueden trabajar para mejorar esa situación, porque a veces es una cuestión de aprendizaje. La persona puede tener ansiedad. Puede ser un problema físico o mental también, ¿no? Por supuesto. Pero y eso primero, de la misma manera cuando no tiene erección, ¿no? Que por ahí puede pasar, ¿no? Que él no está bien, que no. Yo a los 17 años, cuando terminaba el secundario, desde los 12 que quería ser sexóloga, ¿no? Entonces, a los 17, cuando iba a terminar el colegio,
El papá de una amiga tenía un amigo urólogo y entonces me llevaron. No recuerdo el nombre de este urólogo, pero me enseñó algo que me encantó. Dice que cuando un hombre va a consulta diciendo que no tiene erecciones y está asustado, la primera pregunta que hay que hacerle es si a la mañana cuando se despierta tiene una erección. Ah, claro, sí, seguro, que es natural. ¿no? Si tiene una erección, entonces lo que le está pasando no es fisiológico. Claro. Eso lo aprendí de un urólogo de acá de Bahía Blanca. Claro. ¿Sí? Elizabeth, hoy el comercio ha llevado a la sexualidad a distintos ámbitos, algunos en otro momento impensado. Muchas mujeres se refieren de que ellos utilizan juegos, compran aparatos o juguetes como para de alguna manera tener su propia sexualidad. ¿Eso es normal, es habitual y está mal o no está mal? Es buenísimo, está muy bien y no solamente cuando están solas. Claro, cuando están con su pareja. Por supuesto. ¿Y qué pasa con la menstruación? Porque antes que alguien con la masturbación, que alguien se masturbara era no, ¿cómo va a hacerlo? Era normal en el hombre, pero en la mujer era imposible, no se podía hablar de eso. Era un tema tabú. A ver. ¿Es conocerse más? Sí, es una forma de autoconocimiento. Sí. El autoerotismo es lo que hace que nosotras, o nosotros, varones y mujeres, podamos aprender cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son nuestros tiempos, nuestro ritmo. Contarse la pareja. Claro, masturbarse es conocerse. No está mal, a nosotros nos enseñaron que eso estaba mal, pero no está mal. Claro. Eso es una forma de autoconocimiento. ¿Cuántos temas que nos quedarían? ¿No? Seguramente en algún otro momento vamos a renovar esta charla porque da para muchísimo. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado por acá, comentándole a la gente de todos estos temas que, como decíamos hoy, son tabú, pero no tanto. Por suerte, ya no tanto. Favaloro, el doctor René Favaloro nos decía que una buena copita de vino es muy buena y saludable. Así que tenés un vino como para disfrutar. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Gracias. Estuvimos con la psicóloga Elizabeth Schulz hablando de este tema que, como bien decíamos, antes era tabú, por ahí lo sigue siendo, pero es menos tabú y hay que hablarlo. La sexualidad en la pareja, en el hombre, en la mujer, pero particularmente en la mujer. Cuántas cosas que antes no se hacían hoy se hacen para bien de la mujer. Este programa lo puede ver en Facebook en Hola-Doctor. La semana que viene volvemos con otro tema seguramente interesante como este. Hay muchos temas como para desarrollar. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.